no hay muchas palabras para agradecer a todos, así que ya ahora medio que inauguro este momento de intercambio, porque bueno, esta oportunidad es muy importante y ayer es muy loco porque ayer pasó lo mismo, de hecho nos hemos emocionado en muchos momentos hablando de Gaza y de los operativos policiales acá en Río de Janeiro, eh, y la verdad es que es eso, incluso Ángeles Carolina Lucero escribe, gracias Berenice, gracias por estas palabras, los animales no necesitan palabras para nombrar el mundo porque ya están en ellos, y esto me hace acordar mucho un poema de Agus Marín, eh, que se publicó por la antología Algo tengo para decir, de Ni grupis ni musas, que es sobre las animalidades, que se llama Los animales poéticos, y se llama Foné, y lo leo antes de pasar a las preguntas si está todo bien para ustedes. Agus dice así: no quiero hablar en nombre tuyo. Dicen que no tenés voz, pero es mentira. Lo que te falta son palabras. Palabras, ¿de qué sirven cuando no alcanzan para remendar lo injustificable? Si fuera posible usar la gramática al servicio de la vida, crearía palabras nuevas, dispuestas a romper el aval del silencio, de la costumbre. Palabras que cuenten la historia de quienes tienen voz y no palabras. Palabras que abran jaulas hacia nuevas lecturas, sonidos y lenguajes, que subrayen lo imposible, que construyan puentes a otras narrativas. Eh, y ahora pasamos a las preguntas. Perdón, estoy como muy emocionada y espero que lo que diga tenga sentido. Eh, pero bueno, la verdad es que desde el tema de los devenires tortilleros antiespecistas, pasando por las zoofonías y ahora por estas comunidades de afinidad, son como temas que nos atraviesan mucho, ¿no? O a las personas que estamos acá presentes. Yo pensé que podría yo ir haciéndoles las preguntas y direccionando y que cada persona, o en el caso de Gaby y de Bel, tengan tiempo de responderlas en conjunto. Eh, Les pido nada más un cachito de paciencia si me enrosco en algunos momentos, porque las preguntas llegaron en portugués y las voy a traducir ahora en vivo. Pero bueno, la primera pregunta eh, que querría leer es de Fabio Oliveira, a Bel y Anaí, o María Belén y Anaí. Les agradece mucho por la increíble conferencia y le gustaría escuchar un poco más sobre el encuentro entre la ética tortillera y el antiespecismo, no como una suma entre ser lesbiana, torta, sáfica y ser vegane, sino como un modo de ver y estar en el mundo, tal como ustedes plantearon en su intervención. Me pareció muy interesante pensar esta propuesta como una alternativa que rompe con los binarismos y dualismos jerárquicos. Así que les paso la palabra para esta hermosa pregunta. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por las charlas increíbles a Berenice y a Val. También me emocionó un montón. Estoy un poco sin palabras y también perdí un gatito hace poco, entonces resueno mucho con lo que escribieron. Y también por la ternura política de sus escritos. Me parece muy importante abrir sendas donde justamente la animalidad aparece como esta potencia indómita y hospitalaria que desborda los límites de lo humano. Bueno, y en eso es que, en ese marco también es que pensamos este devenir tortillero del veganismo, o ese encuentro entre teorías tortilleras y antiespecismos que surgió como un desafío porque este trabajo con Bel lo escribimos, lo venimos pensando hace bastante, justamente en el marco de unas jornadas sobre teorías tortilleras, y lo que quisimos fue llevar la discusión sobre el antiespecismo y el veganismo, que muchas veces no aparece en esos contextos. Entonces, bueno, fue un desafío, y en eso se nos ocurrió justamente pensar que este encuentro no es una suma de identidades, eh, sino que lo tortillero y lo antiespecista se encuentran en un modo de habitar el mundo, en ese ethos del que habla Vircano, y en esto la ética tortillera
bueno, a partir de leer a Wittig, a Vircano, bueno, justamente también a Martina, es que pensábamos que las teorías tortilleras no solo cuestionan la cis heterosexualidad, sino que permiten también desactivar la noción de humanidad como este dispositivo jerárquico y opresivo. Entonces, las teorías tortilleras también desactivarían el contrato humanista y sus jerarquías, hombre, mujer, humano, animal, razón, afecto, porque esas dicotomías están entrelazadas. Entonces, los tortilleros y lo animal no es una suma de identidades, porque justamente son políticas de resistencia que permite pensar en esas alianzas entre quienes han sido marcados como animales. Y por eso es que para mí, o sea, el desafío era pensar al lesbianismo no solo como, no como una categoría, no como una ampliación del humanismo, sino como un desvío del humanismo y una interrupción del relato antropocéntrico. Y en esa línea, el antiespecismo tampoco sería un conjunto de prácticas alimentarias, sino que implica un desplazamiento político, sensorial, una forma de mirar, de sentir, de relacionarnos. Bueno, en esta línea va muy en sintonía con lo que ha presentado Val. Por eso es que pensábamos ese horizonte común entre lo tortillero, lo queer, lo vegano, no como una etiqueta, sino como formas de desobediencia. Y en eso también a mí se me ocurría que el veganismo en este horizonte ya no es pensable ni siquiera como una acción ejercida por seres humanos, sino que es una forma de conexión con lo viviente, porque provoca eso, la confluencia de prácticas y de alianzas que alteran y deshacen la máquina especista, que rompen con el mandato reproductivo, que rompen con el tiempo lineal del progreso capitalista, que abren a otros ritmos, a otras continuidades, a otras discontinuidades. En fin, eso, el veganismo tortillero crip sería esta práctica relacional, o quizá una política de hospitalidad, como lo pensó Derrida, o sea, pensando en la noción de hospitalidad de Derrida. Pero bueno, ahora me callo. No, yo a lo que dice Gaby, que creo que claramente lo puede explicar mucho mejor que yo, pienso que, digamos, la intersección entre una ética tortillera y antiespecismos tiene que ver con un poco en la línea de lo que decía Val y también Berenice, con una perspectiva no identitaria, fundamentalmente con vínculos, ¿no? Como que se establecen desde las fronteras de lo que serían vectores de opresión como la especie, como el sexo género, que por otra parte son coloniales, y eso también, ¿no? Hay que pensarlo. Y partimos del supuesto de Haraway y de otros pensadores de que la idea es establecer vínculos desde afinidades y no desde identidades esenciales, ¿no? E incluso también vinculándolo con los poshumanismos, partir desde la idea de que ni siquiera es posible establecer una frontera clara entre un yo y un otro, ¿no? Entendiendo que somos con otros y que devenimos con otros desde el vamos, digamos, materialmente, ¿no? Y que hacemos ética y política desde ese presupuesto, desde una comprensión ontológica de lo que somos y que esto, nada, es tangible empíricamente, ¿no? Que es una vinculación necesaria y no voluntaria y que no podríamos existir de otra manera. Entonces me parece que ahí también, incluso, ¿no? Con los poshumanismos también se podría sumar, ¿no? A todas estas perspectivas nada, que estábamos trabajando y que también, nada, mencionaban Val y Berenice. Sí, es muy increíble escucharles hablar también de esto, porque creo que es esto, son, como diría Maki Corbalán, son estos territorios de intervención política que, bueno, ya los vivimos, ¿no? Como que quienes somos disidentes de sexo género ya vivimos esta conexión muy profunda entre esas dos cosas, o algunos, ¿no? De nosotros, ni todes, porque muchos también están reclamando el humanismo también como una forma de supervivencia, porque, bueno, tiene mucho que ver con toda esa cosa que siempre hablamos, ¿no? Que es muy distinto tener un derecho y
decir, bueno, ya está, ahora no lo quiero más que nunca haber tenido ese derecho, ¿no? Entonces, esa cosa de reclamar la humanidad también tiene un sentido, pero de hecho, en la práctica, para mí por lo menos, como dicen ustedes, no se traduce en la práctica, no se traduce en las formas que pensamos y nos vinculamos con el mundo, entonces es muy bueno escucharles, Beli y Gaby. Para mí, Gaby, no te tenés que casar nunca, para mí puedes seguir hablando para siempre. Eh, bueno, las otras preguntas, voy ahora a hacerle a Berenice una pregunta que también es de Fabio Olivera, que dice: Berenice, antes que nada, me encantó la idea de pensar este encuentro nuestro, no solo como un espacio de alianzas, sino de conspiraciones interespecie que exigen la solidaridad como un acto de traición. Y traer la zoofonía desde una perspectiva crítica me conmovió. Me gustaría escucharte más sobre las zoofonías, los mundos polifónicos, porque eso puede ayudarnos en la construcción de una praxis antiopresiva en general y antiespecista en particular, pero también como una forma de denuncia. Ay, muchas gracias. Pues sí, yo también estoy bien conmovida de escucharles, ¿no? De notar, creo que parte de lo que también quería enfatizar, como de esta doloridad, ¿no? Compartida, pero al mismo tiempo de este deseo expansivo de resistir, de cambiar, de transformar, y creo que eso se me hace siempre bien conmovedor y bien potente, y que haya todo el espacio posible para los llantos, ¿no? Creo que eso tiene sí o sí que estar, porque creo que, y ahora sí ya regresando a la pregunta que me hacía, al menos considero que mi noción de sofonías, o sea, a mí me invita a pensar en el reconocimiento de la relacionalidad como algo constitutivo de la vida, ¿no? O sea, que somos siempre en interdependencia, y que justo aquí, como también ya lo planteaban Anaí, Val, Belén, ¿no? Más allá, ¿no? De esta identidad esencial, ¿no? Muy, pues desde esta lógica, si quieren, de vara, de que nada preexiste a sus relaciones, ¿no? De que somos en nuestras relaciones. Y creo que el hablar de conjuntos polifónicos, en el entendido de la resistencia antiespecista, también creo que nos llevaría a imaginar que no se trataría solamente de la defensa, ¿no? Del animal como en sí, como si preexistiera de todas las relaciones que teje con la tierra, con un todo, que implica entonces este prestar atención y a un cuidado que va más allá de él como individuo, porque otra vez nunca fuimos individuos, ¿no? Y creo que en esa preocupación más amplia, ¿no? De cómo tienen sus propios mundos que resuenan, pues también podríamos tener una preocupación mucho más amplia por la tierra toda, ¿no? Y que creo que al final redunda también en una consecuencia, ¿no? De parte de los SECA, ¿no? De asumir también este proyecto de liberación total. Y creo que es bonita, ¿no? La metáfora, a mí me gusta de las sofonías, porque creo que nos deja esa posibilidad, ¿no? De aprender sobre el conjunto más que sobre las notas individuales. Sí. Sí, es muy, muy bello eso, y creo que también a mí cuando te escucho me resuena mucho a toda el concepto, la sensación de opacidad, viste, de Glissant, que habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre estos conjuntos no de cosas que se encuentran, como Barat diría, no, ahí no sería Glissant, pero también de ese derecho a que ese encuentro también genere opacidad, ¿no? Que nunca vamos a entendernos 100%, pero que tiene que ver también con ese acercamiento polifónico y afectivo, ¿no? Que también tiene que ver mucho con lo que decía Val sobre las comunidades de afinidad, que a mí me encanta todo esto que venís planteando, porque bueno, ya sabemos la complicación de la familia, ¿no? Como concepto y como, no solo concepto, como práctica también. Así que te agradezco mucho, Berenice, la verdad, es muy increíble escucharte siempre. Val, tenés algunas preguntas también. Empiezo por la de María Lisi. María Lisi dice: Valentina, antes que nada, gracias por permitirme emocionar y permitirte emocionar. Es realmente conmovedor lo que decís y también tu emoción.
Yo también vivo una relación familiar con mi perro, a quien considero mi hijo, y que define profundamente todas las decisiones de mi vida. Me salvó de la depresión y construye conmigo una relación hermosa de solidaridad. Por eso, actualmente estoy estudiando lo mismo que vos, el cuidado como fundamento de un concepto familiar multiespecie. Y justamente por eso me encantó escucharte. Me he enfocado más en el término responsabilidad que en el de amor para pensar la construcción de ese cuidado, pero después de tu intervención me dieron más ganas de hablar también de ese aspecto en la creación de comunidad, de afinidad, y ahí te agradece. Para que tiene ya, que sigue viene la pregunta de, espera que ya me he perdido. Acá dice, mi pregunta es justamente sobre el final de tu ponencia, sobre la importancia en luchar en luchar por el término familia, aunque tenga un historia peyorativo como describiste. ¿Qué diferencia para vos tiene en hablar de familia y vínculos afectivos, ¿no? ¿Cómo pensás esas diferencias? Esa es la pregunta de María Alicia. Bueno, gracias, María Alice, por tus palabras, por permitirte emocionar. Yo soy súper chillona, entonces me emociono muy fácil con muchas cosas. Y bueno, con respecto a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, para mí, familia y vínculos afectivos? Creo que, bueno, cuando yo estuve leyendo, investigando sobre familias, pues me encontré con que aunque ya hay un montón de tipificaciones de esas familias y que hablamos de familias monoparentales, o al menos acá, desde lo legal en Colombia, monoparentales, homoparentales, etcétera, siempre hay una presunción de reproducción de la especie, de que se quiere hacer de matrimonio, de prácticas de reproducción asistida, de que si son monoparentales y son solo una persona, entonces tienen la posibilidad de luego crecer en familia. Es como un lenguaje que siempre está dirigiéndose pues a un concepto que siempre se está poniendo por encima las relaciones de parentesco, de legales, que están muy atravesadas por el Estado también. Y creo que los vínculos afectivos, como tú lo mencionas, pues creo que dislocan esa presunción de estar atadas a un Estado o a unas leyes o a una forma hegemónica o un deber ser de cómo deben ser las familias, de madre-padre o madre-madre, hijes, incluso hablando de hijes no humanes, pues que en el caso del gato, ¿sí? Con quien, perro, con quien vives, pero entonces siempre hay incluso ya se habla de familias multiespecie, o acá en Colombia ya se ha empezado a tipificar el concepto de familias multiespecie, hablando desde ahí, y yo creo que los vínculos afectivos son esa disrupción y decir como, no tenemos que estar ahí adentro, no tenemos que nombrarnos como desde las leyes, no importa si me cobija o no me cobija esto que dice el Estado, o esto que dice este juez, o esto que dice no sé, comisionado de familia. Esta es mi vinculación y está atravesada por los afectos más que por los parentescos o unos papeles firmados. Lo veo más desde ahí. Y como que a pesar de que, claro, hay otros reconocimientos no heterosexuales de estas familias, se sigue bajo una línea de pensamiento de la heterosexualidad. A pesar de que no sean hombre-mujer, se siguen esos lineamientos heteronormativos. Sí, me encanta la respuesta. Creo que me siento muy representada también por la respuesta y vengo pensando mucho, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, las unidades más mínimas del Estado y del control, que la familia es una de ellas, no el individuo, la familia, y pensar cómo en realidad existe esa, bueno, esa búsqueda
por encajar en algo que en realidad no tiene mucho, tal vez no tenga tanto sentido encajar, tal vez sí de forma más burocrática, digamos, pero la burocracia creo que no nos interesa tanto tampoco en esta conversación específica. Pero sí, me parece que yo pienso lo mismo, vengo pensando y sintiendo mucho lo mismo también. Y lo mismo he sentido cuando bueno, se habla toda la cuestión del matrimonio, no pienso que el matrimonio igualitario o el casamiento igualitario sea un problema en sí, me parece que está bárbaro, etcétera, pero bueno, tiene sus cuestiones, ¿no? Más profundas que tenemos que pensarlas. Eh, Ahora te leo una pregunta más para Gaby y Bel y así vamos haciendo. Y bueno, y si quieren comentar algo sobre las preguntas que les hicieron a otras personas, por favor, abran el microfonito para mí. No hace falta tanta formalidad. Eh, pero la pregunta que le dirigen a Gaby y Bel es de Caroline. Eh, Preguntan, Novelia Anaí, en contraste con los enfoques éticos puramente racionales o moralistas, ¿de qué manera afectos como la rabia, la ternura y la resistencia funcionan como herramientas políticas y teóricas centrales en el antiespecismo queer para repensar la relación entre animales humanos y animales no humanos? Qué pregunta difícil. El silencio lo dijo todo. Si quieren pensar y yo puedo pasarle la palabra a Denise, sí, a veces necesitamos un tiempo, ¿viste? Para asentar las ideas, a mí me pasa un montón. Si no, digo algo, pero capaz, no sé, Quizás Bel también después se entusiasma con tu, con tu respuesta y ahí ya. Yo me quedé medio, sigo así como sin palabras. No, bueno, por un lado está la cuestión de que hacemos una crítica justamente al antiespecismo, bueno, no sé si lo hicimos de manera directa, pero está implícita, a los enfoques de corte más racionalistas o moralistas que piensan justamente al antiespecismo como una elección racional, individual, o justamente una elección individual fundada en la razón. En cambio, me parece que el antiespecismo queer, bueno, rompe con la dicotomía entre razón y emoción, por un lado, pero sí creo que hay un desplazamiento hacia los afectos, y en ese sentido sí, creo que la rabia, la ternura, se vuelven fuerzas no solo políticas, sino epistémicas. Porque me parece que tanto la rabia como la ternura, bueno, entre otros afectos, sí son como unas formas de insumisión ante la maquinaria especista que produce continuamente vidas sacrificables. Y los afectos también desbordan el marco de lo racional, o sea, no es que buscamos tener razón. Bueno, en algún punto sí necesitamos la racionalidad, pero ante todo creo que tratamos de hacer temblar el orden que naturaliza las violencias. Y en ese sentido, bueno, hay una ruptura con el orden meramente de lo argumentativo. La rabia queer, la rabia animal, es necesaria, es decir, porque son rabias que atraviesan a los cuerpos que no soportamos el orden y el mandato de la normalidad, el mandato de lo humano. Y la ternura, bueno, también, o sea, por un lado rabia ante el mandato de lo humano, pero por otro lado ternura como política de cuidado y alianza. Entonces también podemos hablar quizá de una ternura queer animal que está en los relatos que cuenta, que ha comentado Val en su tesis, donde justamente está reconocida la vulnerabilidad como potencia, la interdependencia. Entonces, la rabia y la ternura son afectos desobedientes, porque por un lado
buscamos romper con el mandato del humano, que ya lo dije, pero por otro lado también afirmar esos mundos que ya habitan el presente. Entonces sí, me parece que está bueno también pensar estas políticas sensibles del antiespecismo queer, donde no hay una justicia racional desde la distancia, sino que no se nos juega el tacto, lo corporal, la posibilidad de doler juntos, de llorar juntos. Eso por ahora. Yo también pensaba que tal vez las éticas más racionalistas operan con el supuesto del individuo, que es un poco lo que también los antiespecismos no hegemónicos o disidentes y las teorías queer vienen a cuestionar, ¿no? Particularmente el especismo como lo estamos intentando pensar, que es como un orden de dominación y no simplemente como una forma de discriminación moral que se hace hacia un individuo en particular, que serían los animales, sino como una opresión estructural, y eso también se podría pensar en relación a las disidencias sexuales. Y nada, yo pensaba también que le nombraron bastante a Barad, y es que tal vez el punto de pensar, digamos, de intentar pensarlo más en relación a los afectos, tenga que ver con la materia, y esto, digamos, no para tener una posición anticientificista o decir que no existe algún tipo de racionalidad, pero sí, nada, pensar en distribución de agencia, ¿no? Pensar en, digamos, tal vez en una racionalidad o una especie de autoorganización en diferentes escalas, y también pensar en la diferencia, ¿no? De esas materialidades y tal vez un poco lo que decía antes, ¿no? Como, bueno, digamos, más allá de las distinciones conceptuales que podamos hacer, hay un factum que es, nada, estamos con otros y existimos con otros, y eso es desde la corporalidad, la materialidad y no de otra manera. Entonces, bueno, me parece que eso, nada, también se podría agregar a lo que dice Gaby. A mí la pregunta, meto la cucharada, quisiera como, o sea, me hizo pensar en lo que plantea Sara Ahmed, que es esa importancia de las luchas de estas políticas minoritarias del que genera la amargura en las feministas, la infelicidad en los queers y la melancolía en los migrantes, y es como estas emociones que nos juntan a estas luchas minoritarias, pues crean una potencia, crean el goce también de juntarnos, crean esa disrupción de esa promesa de la felicidad del futuro, y son como esas emociones, sí, del gozo, de la alegría, de crear juntos en colectivo, lo que nos hace también como apostarle a estas luchas que parecen tan imposibles. Y ahí agregaría, Vara, lo que decís, también, digamos, acá en Argentina, las personas travesti trans, digamos, piensan y también, digamos, activan desde, está llorando mi perrita, así que hablando de afectos y emociones, porque no sé para dónde se quiere ir, pero quiere irse de la casa. No, también pensaba que acá las luchas trans también toman a la rabia como un afecto central, ¿no? De su activismo, de sus teorizaciones, y bueno, es en relación a esto, ¿no? Como la resistencia a un orden de dominación heterosexual, ¿no? Dimórfico en términos sexuales, entonces también como acá, digamos, el afecto de la rabia es central, ¿no? Para pensar y activar en ese sentido. Y ahí me parece, hay otra cosa, que justamente la rabia, el miedo, el dolor, la tristeza ante las injusticias no son justamente sentimientos individuales, sino afectos colectivos, en la línea de Sara Ahmed, que justamente van a permitir refundar
irrumpir el espacio de lo público, y eso también me parece importante en la cuestión de los afectos. Sí, y es como muy fuerte también toda esta cosa, ¿no? Bueno, sí que existe una tendencia al rechazo, a la rabia, o al miedo, o a la angustia. Yo creo que también, bueno, es obviamente una consecuencia mucho del logocentrismo colonial, ¿no? Que existe un miedo muy grande al cuerpo y al emocional, y creo que, bueno, las emociones se sienten mucho también con nuestros cuerpos diversos, ¿no? Porque es eso, se nos enseña muchas veces a temer nuestras propias sensaciones, ¿no? Sobre todo la rabia, la ternura, y es eso, reivindicarlas también es un gesto profundamente anticapacitista y antiespecista también, porque creo que sentir, dejarse afectar, ¿no? Moverse con el cuerpo y desde las emociones, que no son solo cuerpo, pero también lo son, ¿no? Desafía un poco esa norma que separa razón, emoción, mente y carne, y entonces recuperar estas potencias sensibles es también una forma de resistencia contracolonial, digamos, que me parece muy potente y que aparecen en todas las cosas que han dicho acá. Le dirijo la próxima pregunta a Berenice, así, porque si no vamos a estar hablando, por mí no hay problema, pero si no vamos a estar hablando de esto hasta las 2 de la tarde. Para mí no tendría problema, pero bueno, tengo que seguir una programación. Así que la pregunta para que a Berenice, la próxima la hace, ya te digo, la hace María Alice también. Dice Berenice, qué hermoso escucharte. Fue muy lindo observar y sentir esa conexión y ese compartir con los otros animales y cuánto eso puede afectarnos para construir una vivencia antiespecista. Me gustaría escucharte más sobre las maneras de comunicar esa sensibilidad con quienes no la sienten y parecen no vivir en un mundo compartido. Creo que ese también es nuestro desafío. Ay, creo que es otra gran pregunta, ¿no? Y un poco también sumándome a lo que se reflexionaba ahorita, o sea, yo creo que al menos yo sí me niego mucho a que el capitalismo y la cis heteronorma nos roben el derecho al amor y al futuro, ¿no? O sea, sí está bien cooptado, ¿no? Desde esos lugares, pero creo que justo esa apuesta como más desde los afectos ferales, que aquí yo le llamo, pero podemos hablar de afectos más en esta clave, como decían Bel y Ana, ¿no? De lo queer o estos vínculos afectivos de los que hablaba Val, como en un sentido más antiespecista, de otras formas de hacer parientes, ¿no? Como dice Haraway, pues son una manera también de reclamarlos, ¿no? Y creo que algo que aquí he resonado mucho con lo que compartían es que sí me parece bien importante reconocer el régimen afectivo del especismo, ¿no? Es decir, que el especismo no solamente es este orden tecno, biofísico, social, ¿no? Como ya nos había dicho en su momento Iván, ¿no? Ávila, sino que ese orden también es una forma de ordenar lo que sentimos y cómo lo que sentimos y que es ese orden en términos sí colectivos, pero profundamente interiorizados, pues nos enseña la indiferencia y nos enseña el que nuestra rabia y nuestra indignación y nuestro llanto, ¿no? Frente a esas vidas no llorables para otros, pues también se pueda leer por la gente especista como algo que es ridículo, como algo de lo que burlarse, como algo que es cosa menor cuando en estos espacios y en estas alianzas, ¿no? Indómitas sabemos que no, que el afecto es como lo primero, que más que un ejercicio de racionalidad abstracta, ¿no? De mover nuestras acciones, mucho es más bien movernos precisamente desde el afecto, ¿no? Y desde la indignación y desde la rabia y desde el llanto y desde la preocupación genuina, ¿no? Por atender eso que está ahí, que no puedo obviar ese llamado, o sea, no puedo fingir que no me está llamando, que no me está exigiendo una respuesta. Entonces yo creo que uno de esos retos, y al menos eso es lo que a mí me ha permitido reflexionar desde la antropología y desde la antropología de los afectos, pues es reconocer que a veces no va a bastar con hacer
papers, no va a bastar con campañas de sensibilización para la sociedad y que este orden especista cambie, sino que se requiere hacer toda una transformación de la sensibilidad respecto a los otros, y eso es una cosa complejísima, no para sonar pesimista, sino para dimensionar también, pues, lo que tenemos que como continuar en una insistencia y en una atención, y que es muy probable que eso sea lo más tardado de lograr, ¿no? Que es justo este reordenamiento de los afectos hacia un lugar más, sí, del cuidado, de la atención, de la preocupación, del reconocimiento de estas compañías que habitan con nosotras, y que creo que eso, ¿no? La interiorización tan profunda de la violencia, del derecho al placer y al gozo, y que eso justifique el asesinato y la explotación de otros seres. O sea, eso es profundamente afectivo, incluso más que racional. Y, de ahí que sea bien complicado, ¿no? Dar una respuesta a esta pregunta, pero pues ya, solo quería ahí abonar a lo que ya estaban hablando del afecto hace un ratito. Sí, no, también me siento muy movilizada por tus palabras, Berenice, la verdad es que sí. Igual es eso, es como, nada, siento que todas estas cosas pasan al mismo deben pasar al mismo tiempo, ¿no? Como repensar nuestras sensibilidades y pensar en cambiar las sensibilidades o etcétera, ¿no? Que en realidad ya existen en el mundo y muchas veces, ¿no? La colonialidad tiene todo ese movimiento de taparlas, ¿no? El racismo, la colonialidad, la urbanidad y una serie de otras cosas, pero también el campo y en fin, todas estas relaciones, pero que bueno, pase todo al mismo tiempo. Realmente es un desafío muy grande, ¿no? Cómo hacerlo, pero creo que vamos ensayando respuestas y es muy difícil, de hecho, poder dar una respuesta sola porque creo que también tiene que ver un poco con esta idea de los encuentros, ¿no? De cómo los encuentros son capaces de constituir respuestas muy potentes que ni siempre podemos predecirlas, ¿no? O pensarlas antes de que pasen estos encuentros y estos momentos de tensión, que son buenos o malos, pero tienen una potencia, buenos o malos. Así que sí, me siento muy representada por todos, en realidad. Y en ese sentido, bueno, no tanto en ese sentido, sino también hablando de eso, pero más allá de esta cuestión específica, Fabio te pregunta, te dice en realidad, Valentina, estoy muy conmovido por tu intervención, que también me emocionó profundamente. Hice los relatos de la etnografía multiespecie con personas disidentes de género y sexualidad me tocaron de manera muy personal. A mi parecer, trajiste formas alternativas de pensar las construcciones de compañerismo y complicidad que no pasan por la idea de formar una familia, entre comillas, sino por una comunidad de afinidad multiespecie. Esa propuesta me resultó no solo interesante, sino urgente para nosotros, personas queer. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Mire, qué curioso, o sea, les voy a contar. Cuando yo hice la investigación, la primera parte de la investigación fue cuantitativa y lo que yo esperaba con esta parte cuantitativa era llegar a familias que tuvieran unos relacionamientos interespecie, pues desde unas posturas antiespecistas y también que tuvieran unas posturas transfeministas. Y era como descentralizar un poco y no llegar a esas mismas personas que quizás yo ya conocía por vinculaciones, sí, pues como no hacer la investigación con las mismas. Pues llegué a las mismas, pues casi, o sea, había otras personas diferentes que yo no conocía, pero fue muy curioso, o sea, mi intención no era, o un criterio de selección de esas familias, no era precisamente que fueran queers o disidentes de sexo género, pero por obvias razones y por lo que ya entendemos un poco de cómo opera el sexismo y el especismo, ningún hombre cis hizo parte de ningún hombre cis ni ninguna persona heterosexual hicieron parte de esta muestra final.
y eso me pareció igual muy potente porque estas vinculaciones, por ejemplo, la comunidad de afinidad de Analu y de Ángel y de Vico y Angeline y su familia social desde el travestismo, esto para mí son las pistas, justo esas pistas para imaginarnos esas utopías de las que incluso ya nos venían hablando o ya nos mostraban Silvia Rivera, no Cusicanqui, sino Silvia Rivera y Marsha P. Johnson con su comunidad, con la Casa Estrella, que eran unas familias, pues, o unas comunidades travestis que acogían a personas enfermas, no sé, que estaban en situación de habitabilidad de calle, que estaban eran trabajadoras sexuales y que llegaban a esta casa y les daban afecto, comida, techo, y es como cómo podemos relacionarnos de unas maneras no hegemónicas, pero muy simples. O sea, es tanto como abrir la puerta de mi casa y permitir que personas que requieren unos afectos y requieren unas cuestiones materiales hagan parte eh, de este hogar, o como la comunidad de afinidad de Chelo, que ahí no sé, lo que leí no da cuenta de eso, pero no es solo un hogar como de hábito permanente, en el que habitan permanentemente, sino que también son hogares de paso en los que están gatitas o gatitos y se les encuentra una casa y es como están en constante cambio, y yo no sé si las personas disidentes, las lesbianas, las trans, las maricas, en general, nos relacionamos de unas maneras diferentes, y dejo aquí la pregunta, pero a mí me dieron pistas para imaginarnos otros relacionamientos y otras formas de afectarnos con los animales, con les otros, con esas otredades que finalmente vienen siendo como venimos siendo nosotros mismos. No sé si respondo la pregunta, pero era eso. Sí, yo creo que sí, responde la pregunta, aunque sea respondiendo para que tengamos más preguntas después, ¿viste? Formulemos más preguntas en algún momento, porque creo que es un poco eso. Y bueno, creo que los afectos disidentes tienen algo muy anárquico, ¿no? Que van cambiando los vínculos, la propia noción de pensar, ¿viste? Qué sé yo, que viste, corté hace un tiempo con una persona con la cual me vinculaba románticamente, digamos, hace mucho tiempo y seguimos re amigues, ¿no? Como que hay una cosa muy de los cambios, ¿no? Que tiene que ver con estas metamorfosis y eso, y el tránsito y el acoger en algunos momentos y en otros momentos dejar ir, ¿no? Como que eso cambia mucho nuestra percepción y creo que es eso, qué loco, o no tan loco quizás, que justo te hayan llegado más cercanas y que hayas trabajado sobre estas vinculaciones que ya conocías y tenías muy cerca y que son queer, creo que tienen que ver un poco, bueno, con todo lo que venimos hablando. Me encantó saber de eso, es muy interesante siempre saber lo que están en los bastidores, viste, de las investigaciones, que a veces no aparecen, pero que es muy bueno saberlos, que justo, ¿viste? Yo cuando vi a Alejo ahí dije, ay, no, qué loco, que justo con Alejo, ¿viste? En un momento pensé, así que nada, me encanta. O sea, ¿le conoces? Sí, sí, sí. Mira. Sí, sí, sí. Alejo y Isadora de Las Parras también son personas con las cuales ya me he encontrado. Nos hemos encontrado en realidad, ¿no? Gaby y Bel también en algunas ocasiones y personas muy queridas, la verdad. Y bueno, en ese sentido, creo que ya quizás ahora sí podría ser como un bloque con las preguntas que nos quedan, tipo decirles las preguntas que les, una pregunta a Gaby Bel, una a Berenice y una a Vali, que después cada uno pueda ir respondiendo también las que quiere o cuando quiere y etcétera. Pero ahí entonces le leo estas tres preguntas y ahí ya vamos encaminándonos al final de la mesa porque estamos puntuales últimamente en el laboratorio. Gaby Bel también, como que si no quieren hablar de eso entiendo porque puede ser un poco traumático, pero me quedo pensando mucho que en un país que hoy está capturado por este proyecto neofascista, ¿no? De Argentina, el Milei y el mileísmo, ¿no? Más allá de Milei,
que reactiva estos fantasmas, ¿no? Que no son tan fantasmas de la familia, la nación y la propiedad, ¿no? ¿Cómo piensan estos territorios políticos que se abren entre lesbianidades y antiespecismos, ¿no? Porque creo que si desde las lesbianidades es posible, ¿no?, tensionar la naturalización del orden especista al desmontar esa lógica reproductiva y propietaria que sostiene, ¿no? ¿No debería el antiespecismo también enfrentarse a ese propio límite, ¿no? Cis heteronormativo, interrogando qué cuerpos, qué deseos, ¿no? Qué formas de vida quedan fuera de su horizonte ético-político y cómo pensar y hacer eso en un momento de tantas tensiones, ¿no? Y de tantas urgencias, quizás más que tensiones solo, porque tensiones siempre existen, pero en estos gobiernos y estas circunstancias hay como una urgencia muy grande en resolver determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar estas intersecciones en práctica en un contexto de crisis? No sé si es muy difícil la pregunta, quizás, viste, no se puede formular así, pero es como algo que me aparece. Después, Daniela Rosendo dice a Berenice, muchísimas gracias por tu presentación tan fuerte y tan sensible, y pide si podrías desarrollar un poco más la dimensión del cuidado que mencionaste. Y Aval, Ángeles Carolina Lucero, dice, gracias Valentina, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo, de tus escritos? ¿Tenés alguna red social? En realidad me gustaría saberlo de todas, de todes. Y bueno, con eso ya les tiro estas preguntitas y que puedan todos responder en el orden que quieran y eso. Empiezo yo, que es la más fácil. Pues, ay, no soy como muy activa con mi trabajo en redes sociales realmente, pero pues mi Instagram es val_tr. Ahí tengo un enlace a mi Substack y es donde escribo como sin tanta pretensión académica sobre un poco estos temas que me atraviesan y que próximamente podré compartir. Realmente la tesis está, pues todavía no la he defendido, entonces todavía no está pública, pero pronto, espero pronto. Y, y eso, creo que no más. No sé si las otras ya quieren seguir. Pues si quieren respondo la del cuidado. Yo creo que, bueno, sobre cuidado se ha dicho muchísimo, ¿no? Desde reflexiones críticas, ¿no? Por ejemplo, pensándolo como este imperativo, ¿no? De ciertos cuerpos feminizados, ¿no? Como esta obligación en tanto un trabajo obligadamente gratuito, ¿no? Pero también se ha planteado como, sobre todo desde ciertas nociones más cercanas a estudios en discapacidad, y los estudios locos también, cómo puede devenir en control, ¿no? Lo que implica el ser cuidado y cómo también hay dimensiones de violencia, ¿no? Y de opresión en el mismo acto de cuidar, ¿no? Pero vamos un poco más bien lo que aquí yo recuperaba y sobre todo pensándolo con Diana Vite, que es otra compañera de conspiraciones, ¿no? Que lo trabaja sobre todo desde lo disca, desde el devenir disca, desde los estudios críticos en discapacidad, pero especialmente pues en clave posthumana, ¿no? Y descolonial y del sur y antiespecista, pues es reconocer el cuidado más bien en su acepción de prestar atención, ¿no? O sea, como ubicar que nuestra forma de ser y de estar, de ser cuerpos entre cuerpos, implica una relacionalidad que es interdependiente, ¿no? Y que nadie se basta a sí misma en realidad, y que más bien parte de estas ficciones del proyecto moderno, colonial, capitalista, pues es la independencia y la autosuficiencia, ¿no? Como si pudiéramos ser cuerpos exentos de precariedad, y en el caso de los cuerpos discas, neurodisidentes, pues es reconocer que somos fragilidades prestándole atención a otras fragilidades con quienes también nos estamos cuidando y nos prestamos atención mutuamente, ¿no? Entonces creo que al menos hay
me parece que tiene mucha potencia recuperar estas reflexiones de los estudios críticos en discapacidad para repensar otras formas de vinculación, porque parecería que solamente hacen referencia a estos cuerpos específicos, como si estas nociones de cuidado, de interdependencia, de fragilidad, vulnerabilidad, no pudieran aplicar también para otros cuerpos, ¿no? Que también les atraviesa el capacitismo violento del mismo capitalismo y de sus lógicas coloniales, ¿no? Entonces, creo que estas otras maneras, ¿no?, de entender el cuidado, más allá de este deber o de esta obligación, sino asumirlo como tareas colectivas de sostenimiento de la vida y de una vida que es compartida, pues es bastante consecuente aquí en los comentarios lo ponía Anaí, con esta insurrección afectiva, ¿no? Y que yo un poco ahí metiendo también mi cuchara, no me parece casualidad lo que encontrara Valentina, ¿no? De las personas colaboradoras, o sea, porque creo que ya hay una apertura justamente a esta insurrección afectiva, ¿no? Y creo que ahí está justo una potencia del cuidado, más allá también de estas mismas cooptaciones que ya se han hecho desde las lógicas opresivas y ya, eso. Bueno, voy a ver si digo algo. Me cuesta un poco, pero bueno, sí, porque me cuesta porque es muy difícil. Por un lado, pienso que el régimen de Milei justamente no es solo económico, sino es afectivo, moral, ontológico incluso, porque justamente lo que busca es restaurar un orden del mundo donde la propiedad, el padre, no sé, la patria, en el sentido como lo entienden, vuelvan a ser las coordenadas del sentido, de los afectos, y eso implica disciplinamiento sobre los cuerpos, sobre las lesbianas, las tortas, las personas trans, los que no producen, las personas discapacitadas, las vidas animales, los ecosistemas, es decir, todo lo que no encaja en la ficción del individuo dueño de sí mismo, que también es una ficción. En ese sentido, es muy difícil en este contexto pensar las luchas antiespecistas. O sea, me parece que ahí plantean nuevos desafíos, pero lo que he observado también es que muchas de las organizaciones antiespecistas feministas se han desactivado. No tengo, o sea, habría que pensar bien por qué, no sé. O bueno, sí sé, o sea, una podría hacer un diagnóstico muy rápido, pero en principio también pienso que la coyuntura actual también supone desafíos para los antiespecismos de corte universalista o centrados en el individuo, porque justamente nos hace pensar que tiene que ser necesariamente una prácticas interseccionales o prácticas de alianzas de desobediencia frente a todos estos órdenes normativos, especistas, capitalistas, etc. Y en ese sentido, me parece que bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero yo creo que hay que reafirmar las redes de interdependencia. El problema, me parece, es que es muy difícil sostener los cuidados, las alianzas cuando estamos todos muy rotos, sin tiempo, luchando por sobrevivir, de manera diferencial, porque no estamos todos en la misma situación, y eso sí me deja como a veces muy triste. Y en lo personal, yo en ese tiempo sí he profundizado un montón la cuestión de dar refugio a animales, pero a veces sí me siento muy sola con eso, que creo que es que digamos, dar acogida son escenas de interrupción del horror, como esas escenas de insumisión cotidiana, pero es muy difícil sostenerlo sin redes de cuidado. Y a veces esas redes se desarman en un contexto como en el que estamos.
no por indiferencia, sino porque no damos más. Entonces, bueno, la pregunta es, claro, ¿cómo si el fascismo avanza, si el capital arrasa, cómo seguir sosteniéndonos? Y hace poco escribí un texto donde me hacía varias de esas preguntas, también en un contexto donde murió uno de mis gatos, y me reencontré con un texto de Derrida que decía, que citaba a Celan, y decía que cuando el mundo ha partido, yo debo cargarte. Y en un punto, nada, creo que la cuestión quizá, o sea, eso me servía para pensar cómo cuando el mundo colapsa, cuando la vida se queda sin sostén, es decir, cuando atravesamos estos tiempos perturbadores, la responsabilidad hacia el otro persiste. Y la responsabilidad no entendida como ejercicio de un yo individual, sino como ese estremecimiento que desarma nuestras propias identidades. Pero ahí la cuestión, claro, es cómo acoger al otro, si aún si no tenemos incluso a veces certezas de cómo hacerlo, o no tenemos las condiciones afectivas y materiales para hacerlo. Entonces, ante todo, creo que respondo a la pregunta con más preguntas. Igual creo que es un poco eso, no hay mucho una respuesta muy, muy cerrada. Creo que por eso también fue importante escucharte, porque es como, em, nada, quizás estos sean nuestros cobijos, ¿viste? Nuestras formas de hablar de estas cuestiones y creo que lo que dijiste, claro, me resuena mucho después de lo que hemos vivido acá también en Brasil con Bolsonaro y te abrazo muy fuerte, muy fuerte. No sé si Bel querés agregar algo, si ya vamos encaminándonos a despedirnos de este momento increíble de conspiraciones, como diría Berenice, y de cobijo, creo que, y de comunidades de afinidad también. Acá no tanto multiespecie, pero sí también porque escuché los perrites de varios ladrando y les gatites, mi gatite también acá. Así que nada, no sé si quieres decir algo, Bel. Sí, pensaba que algo que veníamos hablando con Gaby con respecto a Milei y el mileísmo, nada, que es tal vez una posición política humana, demasiado humana, ¿no? Como que reproduce esa idea de lo humano en términos normativos que es tan problemática y que está a la base, ¿no? de los diferentes sistemas de opresión en los que venimos haciendo énfasis. Y yo ahí siempre me pregunto, ¿no? Sobre todo también es algo que hemos conversado, Mar, con vos, y es si hay alguna idea de lo humano, ¿no? Que se pueda pensar en términos, desde un lugar estratégico en términos de emancipación, ¿no? Eso es algo que yo me pregunto si hay alguna forma de humanismo que pueda no ser antropocéntrica, tal vez pensando en, no sé si sería humanismo eso en particular, pero sí formas de lo humano, tal vez no occidentales, tal vez no hegemónicas, que ya estén existiendo y que permitan otras relaciones con la tierra, con los animales, etcétera. Y esto que también, nada, necesariamente nos preguntamos en contextos tan hostiles, que es tal vez cierta necesidad de, bueno, de algunas herramientas, ¿no? que ese mismo humanismo brinda, como por ejemplo, no sé, ciertos derechos, ¿no? Que son como condiciones mínimas para, nada, para poder vivir en este contexto, ¿no? En otros contextos no, pero en este contexto sí. Entonces también eso es algo que en relación a lo que me quedo pensando, ¿no? ¿Quiénes en este contexto se pueden fugar de cierta identidad, se pueden fugar de la especie, como eso también en un contexto de tanta fragilidad? Y también
digamos, históricamente, tal vez pensándolo, quienes se nombraron o no como humanos, quienes pudieron nombrarse o no como humanos, ¿no? Y también, nada, a quienes cuidamos y quienes nos cuidan en determinados espacios. Eso también me parece clave, sobre todo para un llamamiento en relación a los antiespecismos y también en relación a las teorías feministas o los activismos feministas y la disidencia sexual. Nada, tener siempre en vistas la perspectiva interseccional, que es de la que estamos hablando todo el tiempo. Y más concretamente, nada, hay algunas organizaciones que no tienen posturas antiespecistas, al menos no activan en ese sentido de manera explícita, como por ejemplo Columna Mostri, como por ejemplo la organización antipunitivista Yo No Fui, que están activando permanentemente en la calle, que también están haciendo, las pueden ver unas conversaciones que están muy buenas en YouTube, que se llaman Conversaciones Antifascistas, y que bueno, nada, lo que intentan hacer es generar, ¿no?, estas alianzas concretamente y en un contexto como este. Entonces eso me parece que ya está pasando, digamos. Me parece que está bueno como mencionar espacios y organizaciones que están activando frente a políticas, ¿no?, tan crueles como las de Milei. Sí, muy importante escucharles, la verdad, sobre todo esto. Me parecía que se merecía la mesa este momento también de estas reflexiones que son muy duras y muy fuertes, pero que también creo que tienen esa capacidad de mostrarnos que las utopías no son solo futuras, ¿no?, sino que ya están presentes también porque, bueno, son las existencias disruptivas, son nuestras formas de vincularnos y seguirnos queriendo a, eh, nada, las personas que están alrededor nuestro, los animales que están alrededor nuestro, y vincularnos, ¿no?, de forma potente, resistente y política, y que esos espacios existen, y si no son espacios oficializados, también son espacios anárquicos y que se dan de forma, bueno, constitutiva de los encuentros, como decía antes. Nada, estoy muy, muy, muy emocionada con esta mesa, la verdad. Me quedo muy corte de palabras porque, bueno, es eso. Creo que también tiene que ver un poco con toda la cuestión animalista, quedarnos cortes con palabras muchas veces, ¿no? Pero nada, quería agradecerles mucho, mucho, mucho. Bueno, no solo la participación y todas las contribuciones teóricas, pero también todas las vinculaciones afectivas que pasaron acá, ¿no?, en este espacio de conspiración. Berenice, me encantó eso, ya lo tengo intersectado. Así que nada, les agradezco mucho y les dejo si quieren abrir el microfonito para decir algo, agradecer, así ya después cerramos la mesa, pero les agradezco a todos que nos escucharon y se quedaron con nosotros hasta ahora, resonando, sintiendo, llorando, riéndose, siendo interrumpidos por Michis y por Perris, y nada, les paso la palabra por si quieren dar un chau. Gracias infinitas por abrir este espacio, este seminario, por el laboratorio, porque son espacios necesarios y escasos. Entonces, le agradezco mucho a Bel, a Gaby por la presentación, por posibilitar ese entramado entre las teorías tortilleras y los animalismos, el antiespecismo queer. A Berenice, por tus palabras poéticas, por el concepto de zoofonías, conspiración. Yo creo que todo me conmovió mucho, como se dieron cuenta. Y Gaby, te mando un abrazo muy grande. Pues yo también le agradezco muchísimo el espacio, el momento, el compartir, el estar acá, el dejarse abrirse, dejarse ser, y pues solo decirle a Gaby que acá tienes unas redes de cuidado a distancia quizá, pero están, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que estar manifestando todo el tiempo en medio de esta otra forma de ser insurrectas, pues también trascender los límites geográficos y estas otras distancias que
que creo que el afecto va más allá, ¿no? De esas posibilidades materiales. Y pues nada, gracias, yo aprendí muchísimo de todas, de cada una, y espero que podamos repetir, ¿no? La conspiración en otro espacio y momento. Sí, eso iba a decir, que lo mismo que vos, Berenice, que en algún punto nosotros estamos acá, más allá de los límites geográficos, pues con Mar, con Gaby, yo no vi, o sea, vivo en otra provincia, no, vivimos en Argentina, tanto Gaby como yo, pero vivimos en provincias distintas, como a varios kilómetros, así que bueno, eso. Evidentemente hay algo que nos reúne, un poco también como la misma investigación de Val dio cuenta, como efectivamente pasa algo singular entre determinadas formas de vida que se juntan y se cuidan. Entonces, eso me parece que, nada, estaría bueno como seguir alimentando esto, seguir encontrándonos. Les agradezco un montón a todos. Un abrazo grande. Gaby, no sé si querés, ya vi que nos escribiste acá agradeciendo el espacio, no sé si quieres abrir el micrófono, porque a veces también uno está como muy, ya está, ya te es suficiente las sensaciones compartidas, como quieras. Sí, ya está. Nada, entonces les agradezco muchísimo y entonces hacemos este cierre de esta mesa increíble, que fue mucho más que una mesa para mí, creo. Así que nada, les agradezco mucho, mucho, mucho que acepten estas invitaciones que hago, que son a veces medio caóticas, pero que son con la mejor de las intenciones. Y nada, yo, Fabio, Rita, todas las personas del laboratorio, agradecemos mucho, mucho, mucho por todos estos intercambios y estas sensaciones. Y bueno, ya después a la tarde, a las 2 de la tarde, hay más mesas del seminario, empiezan más mesas, así que están todos invitados, incluso a las 6, creo, que es el cierre, va a hablar el equipo judicial Sandra, ¿no? La jueza Elena Liberator y todo, que va a ser también en español, en castellano, por si a veces les interesa. Así que agradezco muchísimo y nada, nos veremos. Un beso.